con el descenso de la información hacia el mundo. Entonces, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? Vimos cómo se procesa parte posterior sensorial, la información fluye al lóbulo frontal, al neocórtex anterior. Vimos todos los procesos que pasan ahí, después que hace el circuito córtico, tejiado, pálido, tálamo, cortical. Y comenzamos a ver cómo fluye información desde los propios sectores hacia la corteza para brindar información para poder tomar la decisión sobre el plan motor. Entonces nos falta terminar de ver esa parte y la próxima clase ver todo lo que pasa en el tronco. Porque hoy vamos a terminar de la información sensorial, respuestas de esa información proprioceptiva y cerebro. Bien. Entonces, vamos a terminar de ver esto, que hablamos de que para que toda esta información se pueda integrar, recibe información de la propiocepción. Va a llegar a M1 principalmente, también se integra con M2, y eso es un proceso, ¿se acuerdan como habíamos visto? Retroalimentación, ¿se acuerdan? Donde la respuesta representaba el estímulo. Bueno, en esto es que antes llega información, por eso es prealimentación. Sería parecido a lo que hemos visto en las relaciones del tubo digestivo del sistema nervioso autónomo, la función. Entonces, por eso hablamos de que existe un proceso de prealimentación o feed-forward. Lo que vimos la clase pasada es esto, ¿se acuerdan? Propioceptores, en detalle, propioceptor, órgano de tendencia de Golgi, uso neuromuscular, que cómo se procesa esa información, cómo esa información era codificada, de cuál era la tensión o el estiramiento del músculo y cómo se codificaba. Esa información es lo que llamamos vía propioceptiva consciente y va junto con el tacto fino por la vía lenguiscal, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho? A S1, porque está somatotópicamente distribuido, y B, para que recuerden e integren, vayan integrando, ¿se acuerdan que ya habíamos visto esto? Que llegaba a 3A, no a 3D, la información propioceptiva. A 3D llegaba la información especial del tacto. La propioceptiva a 3A, que es la que está exactamente al lado de 4. Entonces fluye e informa directamente, constantemente a la idiomotora 4, que es la que va a terminar enviando la orden de ejecución, de la situación de cada músculo y de la relación de la tensión de cada músculo. Ahora, cuando vemos esto, nosotros decimos, sí, acá está la información del uso neuromuscular, ¿sí? Fíjense que tenemos otra relación. Por acá fluye hacia 3A para informar lo que pasa en ese músculo. Pero por otro lado que tenemos una colateral que hace una sinapsis en la misma médula, ¿sí? Con una motoneurona. O sea que si tenemos una vía diferente, una medular y una motoneurona que va al músculo, tenemos un reflejo. O sea que la misma información propioceptiva que nos ayuda a determinar el estado de cada músculo, también participa en la ejecución de reflejos, que se integran a nivel medular. Entonces, para volver a otra cosa más de la clase pasada que vimos, recuerden que también es uso neuromuscular, ¿sí? Participada del fenómeno de coactivación hipagama. Porque esa información que tenía que fluir, tenía que asegurar que no se contradijera la información de la motoneurona alfa y la motoneurona gamma del mismo músculo y de la información de ese uso neuromuscular. Lo que vamos a ver ahora es esto. ¿Cómo está esta relación entre la información que se genera en el uso neuromuscular, que se integra a nivel espinal y que genera una respuesta
en el músculo esquelético. Reflejo. Eso sería lo que vamos a ver ahora, reflejos medulares. Entonces, reflejos, así como vimos conductas innatas, y que dijimos que eran respuestas rápidas, que se fijaban con el mismo estímulo, estereotipada, bueno, básicamente reflejos. Más complejos, menos complejos, son reflejos. Esta es la base estructural de todas esas conductas innatas. Todas usan estas vías. Una vía monosináptica, o una bisináptica, o una polisináptica. Utilizan esas vías, son reflejos. Ahora vamos a ver los reflejos más sencillos. Los otros se van complejizando y van incorporando e integrando vías neuronales, pero todas se integran al mismo nivel, tienen la misma forma. Entonces, el lugar del estímulo determina qué músculo se contrae. La intensidad del estímulo determina la amplitud de la respuesta, o sea, con qué intensidad se da la respuesta, por eso se dice que es graduable. Pueden ser moduladas por influencia de centros superiores. Y esa también es la base de ¿qué? De las conductas aprendidas. Porque en realidad utilizan mismas vías neuronales. ¿Se acuerdan que si no el concepto era, si tenemos que agregar vías neuronales por cada cosa que aprendemos, tendríamos, no sé, una nebula, una lastima, o sea, imposible. Se utilizan las mismas vías. ¿Por qué? Porque se modifica su función o se modula a través de las influencias superiores. Entonces, el típico ejemplo que ustedes ya conocen seguro es el reflejo miotático, que se conoce también como estiramiento de extensión y que lo han hecho en el trabajo práctico. ¿Qué hicieron en el trabajo práctico? Bueno, vamos, esto hicieron. ¿Sí? Percutieron, ¿sí? Con el martillo. ¿Qué percutían? Y entonces, a través de la percusión de eso, ¿qué hacían? Tiraban. ¿Tiraban qué? ¿Qué tiran? Sí, percuten este tendón, ¿qué tiran? ¿Sí? ¿Y qué respuesta obtenían? ¿Por qué? Era la contracción involuntaria del cuádriceps. Exactamente. O sea, ¿se entiende? ¿Sí? Ustedes observaban la extensión de la pierna, pero eso se da por la contracción del cuádriceps. Por eso, justamente lo que tenemos acá es esto. La información partió del cuádriceps, porque fue el que se estiró, volvió al cuádriceps que se contrae. Por eso decimos que generalmente vuelve. También depende de la intensidad con la que se dé, porque a medida que más intenso es el estímulo, que no es el caso de este que vamos a ver, más cantidad de neuronas se ven comprometidas. En este caso, como es monosináptico, ¿sí? El reflejo miotático pasa eso. Pero resulta que lo que ustedes observaron realmente no es el reflejo miotático solamente, porque para ver esa extensión, ¿sí? Además de contraer el cuádriceps, se requiere que se relaje el antagonista. Y ahí ya dejamos de ser monosinápticos. Por eso el reflejo monosináptico es el que llamamos miotático, que es ese solamente. Por la fibra 1A, llega a la motorona alfa y se contrae. Lo que se observa clínicamente es el reflejo patelar, reflejo rotuliano, ¿sí? Que es un complejo en el miotático más el de inervación recíproca, que produce la inhibición del antagonista. ¿Se entiende? Entonces ya deja de ser monosináptico, que es el de inervación recíproca. Todos los reflejos, ¿sí? Nosotros tenemos el reflejo tal, pero siempre hay una inervación recíproca que hace que para que se logre ese movimiento se inhibe el antagonista. ¿Se entiende? Siempre piensen que va a haber algo que correlacione esa información para que el antagonista no obture el movimiento. Entonces, ¿cómo es eso? Reflejo miotático, dijimos estiramiento. El estiramiento del músculo de donde parte la información. Respuesta, contracción del agonista. ¿Qué está haciendo entonces al contraerse el agonista? Ofrece resistencia a la extensión de sí mismo. Que en realidad es eso, el reflejo miotático, la función
es ofrecer que ese músculo que es estimulado ofrezca resistencia al estiramiento. ¿Sí? Por eso a veces la observación clínica, si no se tiene en cuenta todo lo que pasa adentro, puede llevar a equivocaciones. ¿Sí? Bien. Reflejo miotático, dijimos esto, es sencillamente esto. Por la fibra 1A, monosinápticamente estimula a la motoneurona alfa del mismo músculo donde partió la información. Pero dijimos que esa fibra 1A también tiene que estimular otras estructuras para lograr movilizar lo que nosotros observamos clínicamente, que es movilizar el miembro. Por lo tanto, se produce una inhibición recíproca del antagonista con el otro reflejo. Y fíjense por qué. Porque esa fibra 1A tiene una colateral que estimula una neurona inhibitoria, ¿sí? Que inhibe a la motoneurona alfa del antagonista. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden observar clínicamente lo que dibujaron. Pero eso no es lo que pasa constantemente. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos. Este uso neuromuscular participa de al menos 5 funciones. ¿Sí? Fíjense, vimos varias. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que estas neuronas, la inhibitoria, las motoneuronas alfa, son modulados desde el córtex o vías descendentes, que son las que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Por ahora quédense en el reflejo, pero sepan que esto puede ser modulado, ¿sí? Porque si no se quedan como que se integra ahí, pero puede ser modulado desde lugares, desde estructuras, desde el córtex y estructuras subcorticales. Obviamente necesitan actuar coordinadamente siempre la motoneurona alfa con la inhibitoria. Teníamos el otro propioceptor, el órgano tendinoso de Golgi, que también, además de mandar información al nivel central, participa de una actividad refleja. En este caso, con reflejo bisináptico. ¿Sí? Y obviamente tiene su reflejo de inhibición recíproca. Entonces vamos a verlo. Se llama miotático inverso. Bisináptico. Todo tiene muchos nombres. ¿Sí? Estímulo, tensión muscular. ¿Se acuerdan que ya habíamos entendido cómo la tensión muscular generaba descargas en ese receptor que era el órgano tendinoso de Golgi? La respuesta en este caso es la relajación del músculo. ¿Sí? Por eso se llama miotático inverso. Porque en el otro el estiramiento produce la contracción y en este la elevada tensión produce la relajación. De ahí viene lo de miotático inverso. Y justamente si produce la relajación, ustedes ya tienen que tener en cuenta tiene que haber una interneurona inhibitoria para que inhiban la motoneurona alfa. Por eso es bisináptico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando es elevada la tensión del músculo, este órgano tendinoso, ¿sí?, aumenta tanto la frecuencia de descarga que por esa fibra, que se acuerdan que era 2P, ¿qué pasaba? Estimula una inhibitoria que inhibe entonces la descarga de la motoneurona alfa que está haciendo contraer el músculo y disminuye la tensión. El efecto reflejo de esto es que se relaja el músculo y se cae lo que estamos sosteniendo. ¿Sí? Obviamente que para que esto funcione adecuadamente, esa 1B estimula una interneurona. Pero en este caso, esa interneurona excita al antagonista. ¿Sí? Eso es lo que llamamos reflejo de inervación recíproca. En este caso no es inhibición, porque inerva y excita. Entonces, vamos a tener nuevamente que el subconjunto deja de ser bisináptico, ¿sí? Porque la inervación recíproca implica que hay otra interneurona que lleva la información para que la motoneurona alfa antagonista se estimule. ¿Sí? Entonces aumenta el tono del antagonista en este caso. ¿La neurona inhibitoria inerva al músculo o al neurona? No. ¿Se acuerdan que ya había un concepto que vimos en la clase pasada? Y ya lo tienen que saber porque hicieron el práctico de músculo esquelético. Al músculo esquelético solamente llegan motoneuronas alfa que liberan liberan cicolina y actúan sobre receptores nicotínicos. O sea que todo lo
pero que toda la información se integre en esa motoneurona alfa. ¿Sí? Si la queremos aumentar su excitación, su excitabilidad, tenemos que hacerle llegar aferencias estimulatorias. Y si queremos que deje de estimular el músculo, inhibitorias. Pero lo único que lleva el músculo, motoneurona alfa, por eso se llama vía final común. Porque ahí llega todo para inervar al músculo esquelético. Entonces no tienen que dudar ahí. Si no dice motoneurona alfa, sí, saben que es motoneurona gamma, pero que llega ¿a dónde? Al uso neuromuscular, no a la fibra muscular, ¿sí? Pero son, por eso es motoneurona alfa, la vía final común. Obviamente que también vías descendentes del córtex y estructuras subcorticales regulan la intensidad de este efecto inhibitorio. Y este es el ejemplo que un poquito les había adelantado la clase pasada. Esas vías, lo que van a terminar regulando, por esto nosotros vemos el reflejo. Que dijimos que el estímulo se da y se da el reflejo. Pero las vías inhibitorias, las vías superiores, utilizan esa vía refleja para modular las conductas. ¿Sí? Porque en realidad es a través de ese mismo circuito que podemos hacer esas cosas. Fíjense, explorar un objeto, ¿qué hace? Inhibe el desarrollo de fuerza, intensificando la acción inhibitoria. O sea que a través de este mismo circuito, ¿sí?, evitamos romper el objeto que estamos explorando. Ahora, si deseamos romper el objeto, ¿qué hacemos? Lo contrario. A través del mismo circuito establecemos lo contrario. ¿Desarrollas qué cosa? La fuerza inhibiendo la acción inhibitoria, inhibiendo la inhibición. Entonces, fíjense que la modulación superior utiliza la misma vía de este reflejo para realizar una acción. ¿Sí? Estos eran como ejemplos para que ustedes vean que son las mismas vías. ¿Sí? Bien, nos falta el tercer ejemplo, que sería como los tres arcos, reflejos básicos, ¿sí?, para entender la integración espinal. El monosináptico con su inhibición recíproca, el bisináptico con su inervación recíproca, y nos pide el otro, que es estimulado por la activación de nociceptores, que generan el reflejo de retirada y a su vez el de extensión cruzada, que eso sería la contrapartida en este caso, ¿sí? La función principal en este caso, ¿cuál es? Mantener la postura. O sea, el corolario funcional de eso, así como el del miotáctico, que era resistir el estiramiento, el del bisináptico es modular la fuerza, el del flexor, ¿sí?, y de extensión cruzada es mantener la postura ante un cambio súbito. Y vamos a ver que después va a ser la base de la mano. Pero fíjense que funcionalmente, más allá de que es una actividad refleja, cada uno tiene una función en el control motor. Entonces, ¿cómo funciona esto? El estímulo, dijimos, nociceptivo, que puede ser táctil, mayor o menor, porque vamos a ver que dependiendo de la graduación, ¿sí?, térmico también, participan de este reflejo. La respuesta, ¿qué es? Contracción de los músculos flexores e inhibición de los extensores del miembro ipsilateral, o sea, de donde viene la estimulación. ¿Se entiende? ¿Sí? Ustedes sin duda, ¿qué hacen? ¿Se imaginan cómo es su reacción después de pisar algo punzante? ¿Sí? ¿Qué hacen? Retiran el miembro. Y eso es el reflejo flexor. ¿Sí? Por eso es ipsilateral al estímulo. O sea que todo lo que pasa es en la hemimédula ipsilateral. ¿Ah? Si el estímulo es muy fuerte, ¿qué va a pasar? Se estimulan interneuronas que van a la otra hemimédula. Y entonces la respuesta se hace contralateral. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos de extensión cruzada. Entonces, el flexor es esto solamente, ¿sí?, por las vías nociceptivas, que fíjense, obviamente, acá tenemos una neurona que va a llevar la información a la corteza, ¿sí?, nos estamos quemando, nos estamos pinchando, siempre la información, ya sea la propioceptiva o esta de nociceptores, pero también, ¿qué hace? Informa a motoneuronas, y en este caso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener información también hacia el agonista y hacia el antagonista.
El flexor es estimulado y el extensor es inhibido. Ahora, dijimos que si es fuerte el estímulo, también la hemimédula contralateral y ahí se da el extensor cruzado, que genera lo opuesto. ¿Sí? Y eso es lo importante en la postura. ¿Sí? Para mantener la postura ante esa reacción, al estimular la hemimédula contraria, ¿qué se logra en el efecto contrario? No caerse. ¿Sí? Porque lo estás haciendo cuando levantas esta pierna, aseguras el sostén de esta. Por eso te ayuda a mantener la postura. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Hay múltiples interneuronas, acá estas son las importantes que van de una hemimédula a otra, pero siempre que van a participar sí o sí. Una interneurona que estimule y otra interneurona que inhiba la motoneurona, porque de los dos lados hay inhibiciones contrarias. O sea que siempre pueden hacer muchas neuronitas. En los dibujos, o sea, lo que no pueden hacer es una, ni dos. ¿Sí? Pero lo que sí o sí hay que hacer cuando hacen los reflejos de los dos, que es las que cruzan la hemimédula y interneuronas que van de una hemimédula a otra. Y después sí o sí, las que están antes de la motoneurona alfa, que va a ser una excitatoria y otra inhibitoria. ¿Sí? O sea que ya ahí ya tienen por lo menos 8 sinapsis. Por eso es multisináptico. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Profe, ¿por qué se llaman arcorreflejos si sí o sí necesitan una aferencia de una neurona No, sí superior? o sí. La respuesta refleja se da. ¿Sí? Ahora, lo que yo les ponía en gris es que ese mismo arco reflejo, si es modulado desde el córtex por alguna acción voluntaria y de las estructuras subcorticales, te ayuda a, como decíamos, o ver qué forma tiene un objeto, que estás controlando la fuerza a través de ese mismo reflejo bisináptico y de inervación recíproca. O si querés romper un objeto, utilizas lo mismo, el mismo arco reflejo, pero ya no das una respuesta refleja, sino que es parte de la estructura de una respuesta voluntaria. ¿Y el reflejo metático lo podés hacer sin ninguna inervación superior? O sea, sin Sí, ninguna... clínicamente. Clínicamente vos lo estás generando exógenamente sin ninguna... y se integra a nivel de la médula. El reflejo metático en realidad después, esa misma estructura que te da el reflejo, es utilizada para otras cosas. Ah, pero en sí el reflejo no tiene ninguna Cuando vos inervación. decís reflejo, Sí. es el circuito. Solamente el circuito de la vía aferente, se integra a nivel medular y vuelve al músculo. Cuando decís arcorreflejo, Es lo mismo. Arco reflejo, o en realidad, cuando decís arco reflejo serían las estructuras. El receptor, la vía eferente, la médula se integra, la vía eferente y el músculo. Eso sería el arco reflejo. Cuando decís reflejo sería la categorización de que es una respuesta innata, que puede ser sí monosináptico, y si del arco reflejo de reflejo monosináptico tiene estos componentes. En realidad a veces se usan como sinónimos. Pero siempre que usas la palabra reflejo, es nivel medular. ¿Sí? Que puede llegar a una neurona superior y modular esa acción, pero ya ahí seguramente la información que viene de la corteza es parte de una acción voluntaria, que utiliza la misma vía o arco reflejo. Pero no hace el reflejo. ¿Se entiende la diferencia ahora entre el reflejo y el arco reflejo? Arco reflejo componente. ¿Sí? Reflejo es la respuesta. ¿Sí? Para que cuando lo lean. Bien, entonces, postura corporal. Dijimos que es importante este reflejo flexor y extensión cruzada para mantener la postura corporal. ¿Cómo definimos postura? Fíjense, posición relativa de las diferentes partes del cuerpo con respecto a sí mismas, al ambiente y al campo gravitatorio. Sí. Para mantener la postura, miren toda la información que tenemos que recibir. Si decimos respecto a nuestras propias estructuras corporales, toda la información propioceptiva. Si decimos respecto al ambiente, ¿sí? Información visual, ¿sí? Principalmente, y decimos respecto al campo gravitacional, o sea, la información del sistema vestibular. Todo eso tenemos que reunirlo para mantener la postura. Obviamente que entonces los componentes de esa postura corporal va a ser resistir la fuerza de gravedad para que no nos aplaste.
para poder mantener la posición erecta, la bipedestación, mantener una posición constante, o sea, en equilibrio, y generar respuestas que anticipen los movimientos voluntarios en la dirección del centro. Todo eso es parte de la postura. Hoy vamos a ver los dos primeros componentes nada más. ¿Sí? O sea, cómo resistir la fuerza de gravedad y cómo mantener el equilibrio. Cómo se generan esas respuestas que se integran, respuestas anticipatorias, lo vamos a terminar de ver la clase que viene. Entonces, resistir los efectos de la gravedad. Todos ustedes ya saben de anatomía que de la importancia de los músculos justamente se llaman así, antigravitatorios, porque son los que nos ayudan a esta función, resistir los efectos de la gravedad, que van a estabilizar las articulaciones y otras partes del cuerpo para mantener la bipedestación y oponiéndose a los efectos de la gravedad. Principalmente son extensores, no todos, principalmente extensores. ¿Sí? O sea que si ustedes dijeran cómo dibujan o dónde ubican los principales músculos antigravitatorios, son estos, ¿ven? Que son muchos más, ¿sí? Principalmente ubicados, ¿a dónde? A dorsal, ¿sí? Porque si se contraen los que están más a ventral, ¿qué vamos a hacer? Esto. Se contraen los que están a dorsal, ¿sí? Los principales, no todos, por eso digo, principalmente son extensores dorsales. Entonces, para entender esta resistencia a la fuerza de gravedad, vamos a hipersimplificar los efectos de los músculos antigravitatorios con este sistema. Cuando nosotros vemos la gravedad que tiende a aplastarnos, o sea que tiende a que flexionemos todas las principales articulaciones. Flexión de la cadera, flexión de la rodilla y la flexión dorsal del tobillo. Por lo tanto, los músculos que están anclados ahí se van a estirar. Y si los músculos se estiran, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Si un músculo se estira, ¿cuál es el resultado? ¿A través de qué? ¿De? ¿Quién es más fuerte? No. ¿De qué? Si es estiramiento, la respuesta es contracción, uso neuromuscular. Otra función del uso neuromuscular. ¿Sí? La gravedad hace que esos músculos se estiren, por lo tanto, automáticamente se está generando en esos músculos el reflejo retractivo. Y ahí sí es el reflejo retractivo. No hay influencia superior. El músculo se estira solo, ¿se entiende? Bien, entonces, fíjense en esto. Gravedad, estímulo constante, baja intensidad, comparado con la percusión del martillo, es de baja intensidad, va a reclutar unidades motoras de motoneuronas pequeñas. Y si ustedes entonces ahora vinculan esto con lo que... Ahora esto me cae bien. ¿Vieron? Están por ver el trabajo práctico de músculo. ¿Sí hicieron el test? ¿Ah? ¿La experiencia de test? ¿Algunos sí? Ah, porque tiene la gente muy chica lo van a hacer la semana que viene, por eso ya. Bien. Hablar un poquito de cómo se reclutan las fibras musculares. Fenómeno. Dependiendo de la intensidad de la fibra. Bien. Entonces, también nosotros estamos ahí generando exógenos, así como generamos para la observación clínicamente el reflejo patelar, a través de la experiencia intensa estamos simulando algo como esto. ¿Sí? Entonces entendemos que a medida que aumenta la intensidad del estímulo, se reclutan distintas unidades motoras, o sea, la motoneurona alfa con sus fibras musculares acopladas. Pero hay un ordenamiento en ese reclutamiento. ¿Sí? Entonces, cuando el estímulo se mantiene bastante constante, de baja intensidad, se reclutan unidades motoras de motoneuronas pequeñas. Las fibras musculares que están acopladas a esas motoneuronas pequeñas son rojas, lentas, resistentes. Entonces se van al otro trabajo práctico de músculo, ¿sí? Por eso les digo, acá no damos, o sea, los vinculamos
pero si no tengo que tener estrés teórico, músculo, ¿ya? Ahora van práctico músculo para repasarlo. Lo mismo, sí, ahí entonces pueden anclar con esto. Cuando ustedes estudiaron los tipos de fibras musculares, y vamos a los dos extremos, vamos a los extremos, en el medio y otro, pero a los dos extremos, que vamos a tener las fibras que decimos que son músculos rojos, fibras musculares son más cortas, las motoneuronas se llaman alfa-tónicas, de descarga lenta, ¿sí? Son muy resistentes, poco fatigables, porque tienen alta concentración de mioglobina, tienen las enzimas adecuadas para realizar una alta respiración celular, por lo tanto, rápidamente tienen ATP, no acumulan ácido láctico, ¿sí? Por eso pueden mantenerse tónicamente contraídas y son las más aptas para resistir el estiramiento. O sea que esas fibras rojas son las que los músculos antigravitacionales tienen mucho, porque saben ustedes ya que cada tipo muscular tiene distinta proporción de fibras, de tipos de fibras. Entonces estos músculos antigravitatorios tienen alta proporción, algunos un 70%, hasta un 70% de estas fibras que nosotros llamamos rojas. ¿Sí? Para compararlas con el otro extremo, que son las que están rosadas o blancas, obviamente, eso decimos blancas para contrarrestar las que son rápidamente fatigables, poco resistentes, motoneuronas alfa fásicas. ¿Qué quiere decir eso? Que descargan rápidamente, el músculo se contrae rápidamente y si se quiere contraer mucho más tiempo, empieza a acumular ácido láctico, se fatiga. O sea que los que son, que llamamos fibras blancas fatigables. Por eso son las que son más aptas para efectuar el movimiento. ¿Se entiende? O sea, fíjense entonces, amplias fibras rojas, ¿sí? Músculo antigravitatorio, motoneuronas pequeñas, y así son reclutadas. ¿Ven? Entonces, ¿qué tienen acá? Motoneuronas mayores, menores, obviamente que a bajos estímulos comienzan a reclutarse por las motoneuronas con unidades motoras de menor tamaño. Fíjense, las de menor tamaño, si comparamos acá, son en la mayor parte, y sobre todo en los músculos antigravitatorios, son resistentes a la fatiga, son las fibras lentas. Y fíjense que están en esos músculos antigravitatorios prácticamente siempre activas. Por eso podemos mantener un tono muscular. Los otros músculos no es que no tengan, tienen menos proporción. Y también, por este mismo mecanismo, van a tener esas fibras rojas tónicamente descargando y también, a si no, los otros músculos estarían flácidos. ¿Se entiende? La diferencia es que los antigravitatorios tienen la mayor proporción y nos ayudan a mantener, y los otros tienen una menor proporción, 10%, algunos 20%, pero los ayuda también en ese estado de semicontracción que visualizamos del tono muscular. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando vos decís unidad motora pequeña o grande, Sí. ¿en qué se basa, digamos, eso? Que sea grande o pequeño. Porque, por ejemplo, En la combinación de las dos cosas, pues tenés motoneuronas alfa pequeñas, ¿sí? O sea, de tamaño pequeño, cuerpo celular pequeño, ¿sí? Motoneuronas alfa de tamaño mayor, pero sobre las motoneuronas alfa de tamaño pequeño generalmente tienen unidades motoras con menos fibras acopladas, y las de mayor tamaño tienen gran cantidad de fibras, y generalmente las de menor tamaño con poquitas fibras son casi todos los músculos fibras rojas, y las otras son casi todos músculos fibras rojas. en el TP Serían como las extremos, ¿no? de las rojas, la unidad motora tipo 1, tenía una inervación de 1 en 1000. Y que las otras, el otro extremo, el tipo 2, tenían una inervación de 1. Claro, depende. De 300, no sé. Lo que pasa es que la fibra muscular es mucho más grande en ese caso. ¿Sí? Y ya va a depender del tipo de músculo. Si hablas del cuádriceps, la fibra muscular es mucho más grande, de menor tamaño. Si hablas de los músculos oculares, son mucho más chiquitas. ¿Sí? Entonces también depende ahí la función que cumple ese músculo. ¿Sí? Si va, depende del extremo que tome. ¿Sí?
Si son músculos arteriogravitatorios, va a tener muchas fibras rojas y va a estar muy acoplado a ellos y muy poquitas a las fibras blancas. Si son cuádriceps, es al inversa. Si son los músculos de las manos, los músculos relacionados con la producción de la palabra, tal cual. Los oculares son unidades motoras re chiquitas, muy chiquitas, porque tienen que realizar muchos movimientos distintos. Y eso lo van a, bueno, eso en la clase que viene, lo vamos a ver cuando veamos contrastemos con el homúnculo motor. ¿Qué es eso lo que te va a estar diciendo el homúnculo motor? En realidad. Vas a tener el cuerpo pequeñas con una gran área en el homúnculo motor, que quiere decir que envía mucha información por muchas motoneuronas alfa a ese lugar. Entonces ahí todo va a depender de la función del músculo. Entonces estábamos acá. Entonces, acá lo importante es esto, que tengan en cuenta esto, que esta información va a terminar siendo procesada a través del mismo arco reflejo miotático, ¿sí? Pero están bajo el estímulo constante, que lo que no se está generando, ¿qué es? El inhibición recíproca. ¿Se entiende? Por eso decíamos que es graduable la respuesta. ¿Sí? En este caso dijimos la gravedad como estímulo bajo y constante genera que se descargue ese reflejo miotático, pero no el de inhibición, porque si no no podríamos mantener la postura, ¿sí? ¿Profe? Sí. Con respecto a los núcleos antigravitatorios, ¿en qué momento, no sé cómo hacer la pregunta, el sistema nervioso central regula algo los antigravitatorios? Sí. Pero Ahora estamos viendo solo cómo se mantiene el tono de los antigravitatorios. ¿Sí? O sea, cómo la misma extensión o estiramiento que produce la gravedad genera, y esto estamos hablando de la médula, todo esto pasa integra a nivel de la médula, genera el tono. Pero ya adelantamos, la clase pasada, que cada vez que se envía la información de ejecución, están enviando información de cómo regular el tono de los músculos agonistas y antagonistas para lograr que el movimiento sea armónico y no sea entrecortado. ¿Sí? Todo esto se tiene que ir uniendo solo para lograr un movimiento armónico. entonces no se encargaría de regular voluntariamente a ese hemisferio central. No sé si me entienden. No. ¿Qué se encarga del central con el regulatorio? Porque yo tengo entendido que no es tanto voluntario, sino más que nada el tono. Es que cuando vos hablas del sistema nervioso central, estás hablando desde la corteza, ¿sí?, hasta la médula, todo el sistema nervioso central. Entonces, cuando ustedes dicen de qué se encarga el sistema nervioso central respecto al tono, te debería decir el eje jerárquico inferior, que es la médula espinal, de generarlo y mantenerlo. Si es el tronco, de modularlo, ¿sí? Y si es de la corteza, de enviar la señal que va a ser, que lo vamos a ver la clase que viene, hay una escala en el tronco y encima le manda información al cerebro y también controla el tono para que a través de lo que vamos a ver ahora se module el tono para realizar la acción. Todo el sistema nervioso central. O sea, el principal concepto que les tiene que quedar claro es que todo lo que estamos hablando de la información está dentro de todo lo que es hueso, el sistema nervioso central. Es básico, biología, no se puede confundir. ¿Sí? Bien, entonces, tono muscular, ¿cómo lo definimos? ¿Sí? Se entiende que el reflejo miotático está vinculado íntimamente a la generación del tono muscular y a mantenerlo. Lo que no quiere decir que no puede ser modulado, ¿se entiende? Por eso usamos la palabra modulación. Entonces, tono muscular es la fuerza con que el músculo resiste el estiramiento. ¿Ustedes cuándo hicieron? Esta pregunta de examen. Pregunta de examen. Que al final, como nunca repasan la guía de trabajo práctico, nunca la repasan, se termina yendo cabizbajo para volver en la próxima mesa de examen. ¿Sí? ¿Qué es la? Entonces, bases y regulación del tono muscular.
sí, ya vieron, hicieron todos los trabajos prácticos, pero no entienden cómo se genera. ¿Sí? El fundamento. Entonces, ¿cómo voy a pensar dónde está el error? ¿Dónde se produjo la falla? ¿En el músculo, en la vía o en todos los sistemas que están controlando ese tono? Por eso tienen que saberlo, ¿se entiende? Lo importante que es, ya que decimos tono muscular, saben de la importancia. Nosotros creemos que saben de la importancia, porque evidentemente cuando... Entonces, para orientarnos decimos, y a ver, ¿cómo hiciste la evaluación del tono muscular en el laboratorio? ¿Viste? ¿Tenéis una evaluación del tono muscular? No podía ver la vista. Y bueno, o sea, la pregunta que para nosotros era básica, de donde podía anclar su respuesta, en realidad fue un salvavidas de plomo. Sí. Y en el del teórico, el reflejo, la base, ¿verdad? O sea, las preguntas que le hacemos en el examen final van al hueso, van al centro. El primer tema en general va a regulación de la presión arterial. ¿Me entiendes? Regulación del tono muscular. Reflejo receptor. O sea, cosas que son las que más van a usar. Después, ¿saben? El mecanismo de la memoria, tenés 10, porque ni yo me lo sé bien. ¿Se entiende? Pero el 4 lo tienen que elaborar con la base. ¿Sí? Yo porque asumo que todos ustedes van a llegar a un examen final y que lo van a rendir en agosto. ¿No? Porque si no están en problemas después. Porque después en septiembre están con micropato o no sé qué más, y en diciembre empiezan, y después se les descalabró la vida de nuevo. ¿Sí? Están cansados, pero no importa, lo tienen que rendir en agosto. Si no lo rinden en agosto, después empezamos a tener problemas, porque empiezan a volver a tener todos estos nombres, todas estas cosas en mente, evocarlas de la memoria. Cada vez se hace más difícil, porque estamos cada vez más lejos. ¿Sí? Entonces, por favor, agosto. ¿Sí? Yo tengo por experiencia, 20 años, yo los veo, rinden en agosto y después los veo que están en diciembre felices vendiendo patos, micro, promocionando nada, y el otro año que están haciendo unos tips fantásticos. No rindieron en julio o agosto y los ves sufriendo. Sufriendo porque y chicos, no les da. Tener una materia como esa, no les da. Porque encima después hay que sumar el taller y todas esas otras extras. Qué mal que soy. Esto por favor te lo puedo dar. Pero digamos, más chiquita que encima vienen promocionando. Promocionan, pero yo te digo que llevamos muchos años y pasa eso. Así que en agosto. Bien, volviendo a la importancia del tono muscular, entonces, ¿sí? Fuerza que se resiste al estiramiento. O sea que sí, fíjense que si ustedes ya vinculan reflejo miocárdico, gravedad, músculo antigravitatorio, tono muscular, no les cuesta definir, porque es el estado de semicontracción. Sí, muchos libros lo dicen, pero un poquito más. O sea, ¿qué más hace? ¿Cómo se genera? ¿Sí? Entonces, justamente, lo relacionas con la fuerza que hace el músculo cuando resiste el estiramiento. Y ahí va la pregunta, como no les sale esa definición, va la pregunta, ¿qué hicieron en el trabajo práctico para evaluar el tono? ¿Sí? ¿Qué hicieron en el trabajo práctico para evaluar el tono? Pasó un compañero, se quedó en una cosa, y fijamos la articulación del codo y veíamos cuánta resistencia ponía al movimiento del plexo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Sí? Entonces, por algún lado, tienen que llegar a la construcción del concepto, o ya sea porque el trabajo práctico dijeron cómo es, por reflejo metástico, por algún lado, todo está vinculado, por algún lado tienen que empezarlo, ¿sí? Bien, entonces, importancia funcional del tono. Fíjense, dijimos, ese músculo que está en estado de semicontracción, porque siempre, por más que no sea antigravitatorio, tiene un porcentaje de fibras rojas que también están siendo estimuladas para mantener ese estado de semicontracción,
¿sí? O esa resistencia al estiramiento, almacena energía potencial. Energía potencial tiene que volver a física. ¿Sí? ¿Qué es la energía potencial? ¿Y con qué se vincula? Si la llamamos potencial, ¿con qué otro tipo de energía se vincula? Cinética. ¿Y con qué? ¿Y la palabra cinética? ¿A qué le suena? Movimiento. ¿Qué estamos hablando? Del músculo. Entonces, en realidad, al decir energía, la frase que sigue es lo que le está fisiológicamente representando eso. ¿En qué sentido energía cinética? Que requiere una contracción menos intensa y menor gasto energético en el acto motor, ¿sí? Porque ya está, no tiene que partir de la flacidez a la contracción y el desarrollo de fuerza, ¿sí? Ya tiene acumulada energía cinética, por lo tanto, potencial, por lo tanto, del desarrollo del movimiento implica menor gasto energético. Y acá lo podríamos vincular, sí. Eso depende del Exactamente. Esa la podríamos vincular con... A ver, ¿con qué lo podríamos vincular? ¿Con? La precarga. Exactamente. Exactamente eso. Y entonces ahí de precarga lo podemos pasar. Bueno, con la precarga. El músculo esquelético y el músculo cardíaco, el mismo concepto. ¿Sí? El músculo esquelético también está estirado, le ofrece resistencia de estiramiento, pero está estirado constantemente, dependiendo del tipo de movimiento, y eso sería la precarga de ese músculo. ¿Sí? Y obviamente que es exactamente el mismo concepto, ¿sí? Que hay un desplazamiento, un estiramiento óptimo, que es el que va a desarrollar la fuerza, y cuando el estiramiento es demasiado, no le va a poder hacer, y si está muy acortado, tampoco. Es exactamente, o sea, que lo que aprendieron de cardíaco, lo hacen así y lo llevan al músculo esquelético. ¿Tá? Es exactamente el mismo concepto. Requiere ligera contracción, la ligera contracción, o sea, este tono limita la elasticidad obviamente y ofrece resistencia, por eso decimos que fija las articulaciones. Puede ser el músculo flácido, el movimiento no deseado es muy fácil de observarse. Y para que el movimiento resulte, justamente acá volvemos, aquel movimiento armonioso que decíamos ya en la clase pasada, tiene que modularse el tono de quiénes, de los que lo ejecutan, los agonistas, y también de los que se oponen, de los antagonistas, el tono de los dos. Y ahí viene entonces que eso, que es una base de un arco reflejo miotático, que se genera por el estiramiento de la gravedad, el reflejo miotático manteniendo el tono, cuando se envía la señal del movimiento, es modulado ese tono en los músculos agonistas y antagonistas para lograr el movimiento armonioso. Y no el movimiento, ¿sí?, como tipo robótico. Bien. ¿Cómo cambia el tono muscular durante el ciclo vital? ¿Sí? Y ustedes cuando estudiaban en la PS, ya vieron que vimos varias cosas, vimos los reflejos innatos, ¿sí? Vimos varios, son dos reflejos distintos, menos neuronas, más neuronas son los mismos. Y en este caso, fíjense que tenemos el neonato. ¿Cómo dirían que es este tono muscular? ¿Cómo describirían cómo está su tono muscular? ¿Cuál? Exactamente, si fueran los extensores estaría así, estos son los flexores, ¿sí? O sea que, ¿y es normal o patológico? Es normal, ¿por qué? Es un dogma de fe. No, acá destruimos los dogmas de fe. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué consideramos que en el neonato este aumento de todos los flexores es normal? ¿Por qué pasa eso? No. Pero que ya salió de la panza, ¿por qué te así? Eso sería el para qué. Ustedes si lo ven como, a ver, ¿para qué estaría? Yo creo por qué. ¿Cómo pasa eso? O sea, la explicación previa de qué hace que esté aumentado el tono flexor. Pero no era que la musculatura se mantenía por los estímulos externos y los internos, y él todavía no está expuesto a luz, por ejemplo. ¿Está expuesto? ¿Qué salió? Bueno, pero recién. No, pero además ustedes los ven y varios días están.
como a los 2 o 3 meses empieza, ¿verdad? ¿Por qué será? Pero es por lo de los estímulos no sé, como de defensa sería. Porque eso vos podés elucubrar una función de para qué. Y es re importante de nuevo, presten atención a los exámenes y les preguntamos ¿por qué? Y se le preguntamos para qué. Es lo mismo que le dije el primer día de clase. El primer día de clase se lo vuelvo a repetir casi los últimos de clase, porque es importante que presten atención a eso. Si preguntamos para qué, le estamos diciendo de esto que estamos, de este proceso, ¿cuál es su función? Si le preguntamos por qué ocurre ese proceso, no nos pueden responder para, sino para atrás. ¿Por qué ocurre? ¿Es consecuencia de qué? ¿Sí? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo? No, esa fuerza no sea madre. ¿Por qué será? Si se relaciona con el reflejo Babinski. Es una forma de evaluarlo. Entonces es porque el tracto córtico espinal todavía no está mineralizado. Exactamente. Y ahí entonces dicen, entonces el tracto córtico espinal modula el tono muscular. ¿Y de qué músculo? De los flexores, listo. No se entiende aprender de memoria, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Es la única forma que yo entiendo, yo puedo aprender algo si lo relaciono, porque mi memoria es muy chiquita, pero sumamente chiquita. Entonces, ¿sí? Justamente, ustedes ya saben, hablamos de que las últimas biomelinizarse se terminan de melinizar a los 20 años, que son las del lóbulo frontal, que nos hacen evaluar los riesgos. Imagínense en el neonato. Ya saben que el neonato no tiene todo mielinizado, ¿sí? Y es por eso que va cambiando su postura a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos aumento de los tonos flexores y lo ven fácilmente con la postura, ¿sí? Y ese tono, obviamente con los extensores que tiene que ir aumentando, depende de qué, de las estructuras cerebrales, medulares y nerviosas que intervienen en la motricidad, ¿sí? Una de ellas ya son todas las vías que van a modular el tono, sobre todo el tono de los músculos flexores. Y fíjense qué pasa en el anciano. No, es al revés. El anciano, ¿qué le pasa? Pero ¿qué pasa con el tono muscular? Disminuye. El músculo se vuelve cada vez más flácido. Primero, y ahí entonces incorporan otra cuestión que está muy involucrada en el tono, porque el tono no va a depender solamente de las estructuras superiores, de las fibras musculares y de la motoneuronal alfa, de la motoneuronal alfa y de las fibras musculares. En este caso, las fibras musculares del anciano, primero que son mucho menores, va perdiendo fibras musculares. Y segundo, que va disminuyendo la capacidad de respuesta porque disminuye la regulación del tono muscular central. Por eso el músculo, y no hay diferencia entre flexor y extensor, todos se vuelven más flácidos, todos disminuyen el tono, ¿sí? Entonces, lo que no tienen que tener dudas es que el tono es regulado, modulado por influencias supraespinales. ¿Y a través de quién? Del uso neuromuscular. Obviamente que si sabemos que la base es el reflejo miotático, ahí tenemos que regular, ahí está la estructura a través de la cual podemos regular el tono. Entonces tenemos las influencias supraespinales, que obviamente tenemos las influencias que van a ir a la motoneurona alfa, pero acá las importantes son estas líneas de punto, las influencias supraespinales que van a la motoneurona gamma, que ya sabemos que van. ¿Por qué? Porque sabemos por la coactivación alfa-gamma que toda información superior llega a la alfa y llega a la gamma. Pero en este caso hay algunas estructuras superiores que llegan particularmente a la gamma, porque son las que regulan el tono. O sea, el tono es regulado a través de la modulación de los potenciales de acción, o las frecuencias potenciales de acción que descarga la motoneurona gamma. Entonces, ¿qué tenemos? Principalmente las motoneuronas gamma, tónicas, porque hablamos del tono, entonces Dios mío, tónicas, ¿de cuál de las estructuras del uso neuromuscular? De las fibras de cadena nuclear.
¿Se acuerdan la clase pasada? Habíamos visto que el uso tenía 3 tipos, cadena nuclear, bolsa nuclear, que son estas dos, ¿se acuerdan? Que son las estáticas y esta que es la dinámica. Bueno, principalmente, esta es la que tiene que ver, las 3 mandan información, ¿se acuerdan? Del estado del músculo. La fásica, esta, la dinámica de saco nuclear, es la que va a reaccionar ante el estiramiento brusco, o sea, el reflejo patelar. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esta es la que principalmente va a reaccionar ante la regulación supraespinal del tono muscular. Entonces, ¿cómo pasa eso? Las fibras, la motoneurona gamma, ustedes saben que va al extremo del uso. Entonces, dependiendo de la información que recibe esta motoneurona gamma, va a descargar más o menos. Si aumenta la descarga de la motoneurona gamma, ¿qué hace? Contrae el uso. ¿Sí? ¿Qué pasa con el receptor anuloespiral que está en medio del uso? ¿Qué sensa? ¿Qué sensa? Si tienen algo así, miren lo del medio, ¿no? Y pasa esto. ¿Qué pasó con lo del medio? Se tiró. Y entonces se aumenta la frecuencia de la motoneurona gamma, pasa esto muchas veces, por lo tanto el uso, ¿qué sensa? Estiramiento. Y si hay un estiramiento, ¿qué respuesta hay? Contracción. Y si aumenta la contracción, aumenta el tono. Si disminuye la descarga de la motoneurona gamma, ¿sí? Que siempre está así, disminuye, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hay menos estiramiento que lo normal, disminuye la descarga. Por lo tanto, disminuye el tono. A través de la descarga gamma. Obviamente que tenemos que después saber a esa motoneurona gamma quién llega que hace eso. ¿Sí? Entonces, el Golgi y el uso se contrarrestan. ¿Cómo? Contrarrestan el Golgi. Son contrapartes, sí, pero no para el tono, sino cuando hablamos de un movimiento o del control del músculo, sí. Por eso decíamos, uno es el estiramiento de hacer contracción y el otro la tensión de la contracción extrema que hace la relajación. Pero en el tono solamente uso neuromuscular. ¿Sí? Bien. Y ahora, ese uso otra función. Miren todas las que hemos nombrado. ¿Sí? Uso neuromuscular. O sea que mandó información a la corteza A3A como información propioceptiva importante con la distribución somatosópica. ¿Sí? Participa en la cultivación alfa-gamma. Participa en la generación de tono muscular, en la regulación del tono muscular. Y encima, esa información apropiada, cerebelo. ¿Sí? Entonces, ese uso también es información propioceptiva del uso, obviamente, de tendones, no solamente, sino órgano tendinoso de Golgi, es enviada al cerebelo. Y eso es lo que ustedes conocen como vía espinocerebelosa, que tiene 2 tractos importantes que en realidad están divididos anatómicamente, porque si es la parte superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo, el lateral, la inferior, el posterior, la porción superior del cuerpo. O sea que hay otro grupo de información que no va directamente a la corteza, sino que va al cerebelo. Información propioceptiva. Si entonces, ¿qué teníamos acá? En corte o sistematización de la médula, acá tenemos la información sensorial, epicrítica y propioceptiva consciente. ¿Sí? Y acá, en la espinocerebelosa, ya sea la lateral y posterior, que tenemos la propioceptiva inconsciente. ¿Sí? Por el cabeza de los libros, la dividen en consciente e inconsciente. No quiere decir que estemos pensando ni que la regulemos, ni que no, es por la vía que llega. Llega una a la corteza y la otra llega al cerebelo. ¿Ah? Bien. El cerebelo entonces, además de recibir esta información que dijimos, espinocerebelosa, que, fíjense, viene de la dorsal, ventral o lateral y posterior, cuneo-cerebelar, que también es, estas T se consideran espinocerebelosas, llegan al cerebelo. Reciben, fíjense, ¿de dónde también? ¿De dónde salen estas neuronas? De la corteza, ¿sí?
aunque comienzan a formar circuitos. Vamos a ver la primera parte del circuito. Córtico pontocerebelar. O sea que hay una interneurona acá antes de llegar al cerebelo. Córtico olivocerebelar, o sea, si parte de la corteza, núcleos olivares. Y córtico retículo cerebelar es la otra que hace sinapsis ahí y llega al cerebelo. O sea que espinocerebelosa y se simplifica como córtico cerebelosa. Y también hay otro conjunto de estructuras subcorticales, porque quedan las del medio, de la corteza, de la espina, y nos falta medio. ¿Sí? Justamente las más importantes son las del núcleo rojo al cerebelo y la de este grupo, ¿sí?, de reticular tegmental, que es esta, y la de este grupo que está dibujada acá en azul, que son las vestíbulo cerebelosas, ¿sí?, que son del cerebro medio. O sea que funcionalmente lo más importante lo podemos dividir en tres conjuntos de referencia: espinocerebelosas, córticocerebelosas y vestíbulos cerebelosas. ¿Me siguen hasta acá? Bien. ¿Para qué recibe tanta información el cerebelo? Recibe la información de todo el sistema nervioso central, si se dan cuenta. Prácticamente más que la corteza. ¿Sí? Y más, el cerebelo es mucho más antiguo que la corteza. ¿Sí? Y además, el cerebelo se fue después co-desarrollando con la evolución de la corteza. Por eso tenemos tres, que lo vamos a ver, tres como estructuras. Ese cerebro triuno lo tenemos también en el cerebelo, en cierta forma. Fíjense entonces, ¿qué hace el cerebelo? Almacena información de los movimientos ya aprendidos. ¿Se acuerdan que decíamos que hay como planes motores, ¿sí?, como carpetas? Bueno, hay una copia de esa carpeta en el cerebelo. Entonces tenemos los movimientos aprendidos y obviamente cuando se decide hacer ese movimiento nuevamente, se coteja toda la información de lo que está pasando en el cuerpo para ver si el cuerpo está en la postura adecuada, con el tono adecuado, ¿sí?, con el equilibrio adecuado para realizar ese plan motor. Por eso necesita la información del cerebelo, esto se lo voy a repetir, yo a veces soy de lo que viene de lo espinal, muy importante y propioceptivo, y de la corteza, porque es el plan motor que se seleccionó. Entonces ahí se compara. Obviamente que desencadena respuestas rápidas para mantener la postura, el tono y el equilibrio para poder realizar, ejecutar ese movimiento en forma eficiente. ¿Se entiende más o menos el concepto de lo que es el cerebelo? Bien. Obviamente que parte de esta respuesta que dijimos vamos a ver ahora son estas, las que provienen del sistema vestibular. Ustedes ya saben lo que es el sistema vestibular. ¿Por qué se llama sistema vestibular? Bueno, porque a todos le ponemos sistema, pero ¿se acuerdan cuál es el componente más importante? ¿Dónde están los sensores de ese sistema vestibular? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? ¿Pero dónde están ubicados? ¿Dónde están? ¿Dónde está el sistema vestibular? ¿Dónde están los receptores del sistema? Porque el sistema vestibular podemos tener por los núcleos vestibulares. ¿Dónde están los sensores del sistema vestibular? Oído interno. Oído interno, exactamente. Sistema vestibular. El sistema vestibular sensa cosas, tiene receptores específicos, ¿sí?, que sensan distintas señales y que envían su información a esos núcleos vestibulares, y desde esos núcleos vestibulares va a ir a distintos lugares. Uno de ellos es el cerebelo. Fíjense entonces acá que tenemos. Acá tenemos el oído interno, pero es la parte no la auditiva, sino la que nos ayuda en la sinestesia. Porque nos va a ayudar a dar una idea del movimiento de las partes del cuerpo, principalmente de la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos? A través de los nervios va a llegar. Hay dos conjuntos ¿qué tenemos? Núcleos vestibulares mediales y laterales. Fíjense, acá tenemos el que va al cerebelo. También directamente esos núcleos vestibulares, que es lo que vamos a ver, la clase que viene, ¿van a dónde? A motoneuronas. O sea que ya ahí regulan ellos directamente, modulan la acción de las motoneuronas. ¿Y a dónde más va? ¿Bien?
a motoneuronas, fíjense que dice extraoculares, o sea que tiene relación con los movimientos oculares. ¿Y a dónde vas más? Acá ya me pusieron, también llegan a la corteza y a las áreas sensoriales. O sea, esa información vestibular irradia a un montón de estructuras. Vamos a ver entonces cómo ese sistema vestibular sensa la aceleración lineal y angular de la cabeza. Bien. ¿Qué es? Sistema vestibular. Cuando lo vemos de cerca, el sistema vestibular, saben que está compuesto por... Lo podemos dividir en dos. ¿En función de qué? En función de la función. En función de cómo sensan la información y qué información sensa. Tenemos acá estos tres conductos o canales, ¿sí? Que son los canales semicirculares, y que tenemos acá dos estructuras más pequeñas, ¿sí? Que son el sáculo y el utrículo. Esto es de donde parte la información sensorial. Lo importante tener en cuenta esto es que dentro de esos canales semicirculares, del utrículo y el sáculo, hay un líquido transcelular, ¿se acuerdan? Transcelulares. Bueno, es un líquido transcelular que se llama endolinfa y que lo que tienen que tener en cuenta es que tiene una composición totalmente diferente al resto de los líquidos. Tiene alta concentración de potas. ¿Sí? Eso es lo que lo hace diferente al endolinfa. Entonces, ¿dónde están ubicados los receptores de ese sistema vestibular? Fíjense que tenemos la mácula del utrículo y la mácula del sáculo, ¿no? Acá tenemos utrículo y sáculo. Cuando lo observamos de cerca, ¿qué vamos a tener? Células sensoriales que están bañadas por una matriz gelatinosa, y sobre esa matriz gelatinosa hay concreciones de calcio, que son lo que llamamos otolitos. O sea que los cambios en estas, que son las células sensoriales, que son realmente las células receptoras, hacen sinapsis y van a estimular a la neurona sensorial que va a formar el ganglio, el nervio que va a llegar al núcleo vestibular, ¿no? Acá que tenemos los canales semicirculares, donde hay una estructura más redondeada, ¿sí? Que se llama cúpula de la ampolla, donde fíjense que también tenemos células, que son las células sensoriales, que hacen sinapsis con las neuronas sensoriales, pero la estructura que rodea esas células sensoriales es distinta, ¿sí? Acá tenemos una matriz más gelatinosa y no tenemos, ¿sí?, concreciones de calcio. Y fíjense, las células sensoriales tienen la misma estructura. ¿Sí? Ahora las vamos a ver de cerca. Entonces, los órganos otolíticos son sensibles al cambio de posición de la cabeza y a la aceleración lineal. O sea, cada vez que movemos la cabeza solamente, ¿sí?, estamos enviando la señal de qué estamos haciendo con la cabeza a través de estos receptores. En favor o en contra de la gravedad, también sería este movimiento, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? El órgano angular o crestas, que son sensibles a la aceleración angular. O sea, a qué velocidad estamos moviendo. Cuando empezamos a hablar de los conductos, les voy a hablar un poquito de los conductos semicirculares, y sepan que esas células sensoriales funcionan de la misma forma, o sea, traducen la información angular o de aceleración de la misma forma, como vamos a ver al final después de ver las dos. Sí. Ahora vamos a ver. Sí, el estímulo es un complejo entre entre esa endolinfa, la matriz gelatinosa en un caso y los otolitos en el otro caso. Pero a su vez hay que tener en cuenta que como hablamos de movimiento, vamos a hablar de que siempre hay un retraso en la respuesta de un líquido y de una matriz gelatinosa, o de un líquido y de otolitos. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo están ubicadas? Esto lo saben de histología, calculo. ¿Cómo están ubicadas en qué ejes están ubicados esos canales semicirculares? ¿Respondiendo a qué ejes matemáticos? Espiral,
sería? Matemáticos. X, y... X y Z, tridimensión, por suerte, si no sería más complicado. O por lo menos hasta ahora sabemos. O sea que están ubicados siguiendo los tres ejes, X, Y y Z. ¿Sí? Cada uno de ellos entonces va a poder censar los movimientos en esas tres direcciones. Y justamente esto que tiene endolinfa, en cada una de esas ampollas tenemos concentrados las células sensoriales, ¿ven? Y cada una anclada a un conjunto de fibras nerviosas que van al nervio. Entonces, cuando lo vemos de cerca, este es el canal, ¿sí? Por acá adentro va la endolinfa, acá tenemos, es esta estructurita que está de cerca, las células, y esta es la cúpula, y acá están los nervios vestibulares. Cuando lo hemos ampliado, lo que sí tienen en común todas es que tienen un sinocilio, o sea, son ciliadas, pero tienen un cilio más importante que el que se llama sinocilio. Cuando lo vemos de cerca, fíjense acá está la matriz gelatinosa, ¿sí? Todo esto que rodea es endolinfa, ¿ven? Todo esto que rodea es endolinfa, y esta sería el epitelio que tiene los sinocilios, los cilios y los sinocilios. La ampolla entonces se llama el ensanchamiento del canal, ¿ven a esto? La cresta es realmente la estructura sensorial. ¿Cómo funciona? Cuando nosotros lo vemos de arriba, a esa cresta, vemos este que es el sinocilio, ¿ven? Y todo el resto son otros cilios que acompañan. El modelo, fíjense que tenemos acá el sinocilio, los cilios que acompañan. Y esta es la célula sensorial. Obviamente que el movimiento de esa endolinfa va a generar que esos cilios se muevan hacia el sinocilio o en el sentido contrario al sinocilio. ¿Sí? ¿Ven? Acá está, sería hacia el sinocilio o en el sentido contrario al sinocilio. Entonces, fíjense acá que tenemos descarga normal. En reposo están descargando, están informando lo que está pasando. ¿Sí? La cuestión es que en el momento en que movemos por alguna razón la cabeza y tenemos que informar la aceleración de ese movimiento, ¿qué vamos a hacer? Y el sentido del movimiento, fíjense qué pasa. Rotamos la cabeza, esto es importante, porque en general los dibujos nos muestran un solo órgano, están los dos y están en imagen especular. Entonces, lo que pasa, si movemos la cabeza para un lado, lo que pasa en este no es lo mismo que pasa en este. Es más, en este pasa lo contrario. Por lo tanto, la respuesta de este va a ser la contraria a este. ¿Sí? ¿Se ubica? Bien. Obviamente que entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vamos rotando, la endolinfa se mueve y hace mover la cresta. Y dependiendo para el sentido, ¿sí? Va a ser si él lo hace en el sentido de la cresta o si él hace en el sentido contrario a la cresta. Y ahí está la cuestión. ¿Por qué? Sinocilio. ¿Por qué? Porque ese sinocilio es el que en su movimiento va a modificar la polarización de la célula. Por eso si se mueven en un sentido con el resto, va a haber un tipo de polarización que ya lo vamos a ver. Si se mueven en el sentido contrario, otro tipo de polarización. La cuestión es esa. Fíjense, pero acá ya se lo está diciendo. Fíjense acá, aumentó la frecuencia de descarga y acá disminuyó la frecuencia de descarga. O sea que, dependiendo en este conducto semicircular, se censó acá, que va hacia el sinocilio, y acá, que va para el otro lado del sinocilio. Esos núcleos vestibulares, la información de esos canales semicirculares van a ir a través de los núcleos a generar lo que se llaman reflejos vestíbulo-oculares. ¿Se acuerdan en el anterior? Acá. Cuando hablamos del sistema vestibular, que teníamos acá, que la información que se genere acá va a ir al núcleo vestibular y va a modificar el estado de contracción de los músculos extraoculares. Por lo tanto, eso es lo que nosotros conocemos como reflejo vestíbulo ocular. ¿Qué función tiene eso? Ese reflejo vestíbulo ocular, que cada vez que nosotros corramos la cabeza,
el campo visual vaya junto con el movimiento de cabeza. Obviamente que voluntariamente nosotros podemos mover la cabeza y tratar de mantener el campo visual contrario, ¿se entiende? Pero ahí ya hacemos una regulación voluntaria de esta línea refleja, porque esto es un reflejo. Y nuevamente el concepto, ¿se puede modular? Sí se puede modular. Pero reflejamente si no, ¿qué hacemos? Mantenemos los ojos dentro del campo visual respecto de la cabeza, del movimiento de la cabeza. Para eso sirven estos reflejos vestibuloculares, para mantener la mirada. Después teníamos el utrículo y el sáculo, ¿sí? Estas dos estructuritas que están acá y que ustedes ya ven cómo tienen la ubicación. La tienen en dos sentidos lineales. El utrículo en plano horizontal y el sáculo en el plano vertical. ¿Sí? Por eso nos van a dar idea si estamos haciendo esto o si estamos haciendo esto. ¿Sí? O si vamos hacia adelante o si vamos hacia atrás. ¿Tá? Entonces, así van a estar sus células. Esto sería el órgano otolítico del utrículo y así está ubicado el órgano otolítico del sáculo. Por eso nos pueden dar esos distintos tipos de información. Si vamos hacia adelante y hacia atrás o si bajamos la cabeza en contra de la gravedad o la subimos en contra de la gravedad. Cuando lo vemos de cerca esto, acá tenemos las células, los sinocilios y esto que se ve acá como una capita más bordó. Acá tenemos la célula sensorial, fíjense también hay un sinocilio y arriba, fíjense acá está el sinocilio, los otros cilios y arriba que tenemos acumulación de concreciones de carbonato de calcio que son los otolitos. ¿Qué pasa entonces? Esas concreciones de carbonato de calcio y el otro funcionan exactamente de la misma forma, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos? La matriz gelatinosa y acá el nervio, porque el cambio en la polaridad de esta célula va a hacer que se libere un neurotransmisor en este nervio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos movemos hacia un lado, ¿qué pasa? Nosotros nos movemos, pero las concreciones de calcio que pesan más que la endolinfa se quedan en su lugar, ¿se entiende? Por la inercia. Es como cuando arranca el ómnibus y nosotros nos vamos para atrás, nos vamos para adelante. Es exactamente el mismo efecto. Entonces, por la inercia, fíjense, si el sentido es hacia un lado, las cilias se mueven para el otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que si las cilias, ven acá lo que decíamos, el sinocilio está anclado con filamentos al resto de los cilios. El movimiento del sinocilio es el importante, porque es el que va a hacer que se abran o se mantengan cerrados los canales de voltaje, los canales de potasio del resto de los cilios. ¿Ven? Están anclados filamentos y son canales que se abren por cambios. ¿Se acuerdan como los canales que se abren en el caso del sodio por presión, que tienen miofilamentos, que entonces hace que la presión hace que se abran? Bueno, son miofilamentos que abren canales. Son mecanosensibles, son canales mecanosensibles por este filamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se mueve en la dirección del sinocilio, se abren los canales. ¿Por qué? Si es la dirección del sinocilio, quiere decir que hace esto. Y entonces el filamento tira de la puerta del canal y se abre el canal. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar? Se abren los canales de potasio, pero en este caso el potasio entra, porque en la endolinfa, ¿se acuerdan lo primero que hay gran concentración de potasio? Haría lo mismo que el sodio en este caso. O sea que despolariza la membrana, porque la relación es inversa. Se abren canales de calcio, voltaje dependiente y se liberan neurotransmisores excitatorios en acetilcolina. ¿Se entiende? Y si van en el sentido contrario, ¿qué va a pasar? Los mantiene cerrados, pero los mantiene más cerrados que la descarga normal de ese sector de los sinocilios. Por lo tanto, se hiperpolarizan esas células. Entonces, fíjense, si en reposo la descarga normal tiene esa frecuencia, porque está informando lo que está pasando por nuestra cabeza, si vamos hacia un lado, hacia el lado, ¿ven?, del sinocilio, porque en realidad estamos yendo en el lado contrario del sinocilio, no sé si se entiende, ¿sí? Recuerden que el movimiento es hacia un lado, pero los sinocilios se mueven en el lado contrario.
Ahora, si ese movimiento del resto de los cilios es hacia el sinocilio, ¿qué va a pasar? Aumenta la frecuencia de descarga por esta razón, porque como se mueve esto, abre los canales de potasio. En cambio, si se mueven hacia el otro lado, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia de descarga de los potenciales de acción. ¿Por qué? Porque esto no pasa, si el sinocilio se vuelve hacia acá, los pocos canales de potasio que estaban abiertos se cierran. Entonces disminuye la frecuencia de descarga. En el otro funciona exactamente igual, porque es el sinocilio y es exactamente igual, dependiendo para qué lado se mueva la cresta, ese sinocilio genera lo mismo, aumento después o disminución de la descarga de los potenciales de acción. ¿Cómo se codifica la señal? Porque eso es cómo se traduce la señal. Ahora es cómo lo codificamos para cada tipo de movimiento. Y este es el ejemplo, acá fíjense, si ven esto ya saben, dice Tolito, ya saben que hablamos del utrículo del sáculo. ¿Sí? Entonces, justamente, para que les quede claro que el efecto de la inercia hace que los sinocilios vayan para el otro lado. Fíjense que van, si el movimiento es hacia adelante, por la inercia, los botonitos quedan en su lugar, pero el endolinfa, ¿se entiende?, va hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? El sinocilio se mueve hacia atrás. Por lo tanto, aumenta la frecuencia de descarga porque se movieron hacia el lado del sinocilio. Fíjense, si vamos hacia atrás es exactamente lo contrario. Por lo tanto, disminuye la frecuencia de descarga. Ahora, fíjense en este caso, cuando baja, si tenemos la cabeza erecta y si tenemos la cabeza que la bajamos. En este caso, en un caso era, ¿se acuerdan? Acá tenemos esa relación, perdón, que los vuelva. Para eso sirve cada uno. Para ir hacia adelante y hacia atrás sirve el utrículo. Para el bajo, por eso están ubicados en forma distinta. Entonces, en este caso, la simple fuerza de gravedad lo que hace es mover los otolitos. ¿Sí? Y eso es la señal. Lo mismo, la traducción es exactamente la misma, porque todo va a depender hacia dónde se muevan, si hacia el sinocilio o en contra del sinocilio. Entonces ahí tenemos el utrículo y el sáculo como traducen la señal y cómo codifican la señal. Para estas señales, ¿a dónde van? Los otros, ¿se acuerdan? Los canales semicirculares iban a los núcleos vestibulares y de ahí a motoneuronas oculares, movimientos oculares, vestíbulo oculares para mantener la mirada. En este caso, hay dos grupos de reflejos, vestíbulos espinales y vestíbulos cervicales. Porque son posturales. O sea que nos van a ayudar a mantener la postura ante estos cambios. Cuando hablamos de reflejos posturales, entonces, son para mantener la postura o adaptarla al entorno. Hay 4 grupos básicos de reflejos posturales. Vestíbulos espinales, que son los que vimos recién, permiten entonces compensar el movimiento de la cabeza con la información que viene del sistema vestibular. Obviamente pasa lo mismo, pero no solo del resto del cuerpo, sino el tono muscular y los movimientos de la cabeza, por eso hablamos de vestíbulos cervicales. El tono muscular principalmente ¿de dónde? Del cuello, con el movimiento de la cabeza. Cérvico-cervicales, que estabilizan la cabeza respecto al espacio, y cérvico-espinales, que estabilizan el tronco en relación a la cabeza. Nosotros los únicos que vimos fueron estos, pero sepan que esos son los 4 más importantes y hay muchos más. ¿Sí? La cuestión es que tengan el concepto que existen gran cantidad de reflejos posturales, o sea que ante un cambio se activa una vía refleja. Bien, uy, acá es para ir terminando, que esto me quedó mal puesto, que yo se los adelanté, que una copia del programa motor seleccionado es enviado al cerebelo. O sea, fíjense acá que tenemos, acá tenemos corteza M1. Sabemos que es M1 porque fíjense que va directo, ¿a dónde? A la motoneurona alfa o la gamma en este caso, que está en el extremo. Porque sabemos que el córtex espinal regula la motoneurona gamma y también hace que se estimule la alfa. Fíjense que esa información, hay una colateral que se desvía, ¿sí? Y va ¿a dónde? Al cerebelo. Pero a su vez, fíjense que esto que es el ánulo espiral, que tenemos acá la información, que sube teóricamente, sube
A3A, propioceptiva consciente, fíjense qué hace, también hace una desviación y va al cerebelo. O sea que el cerebelo, además de tener la propioceptiva inconsciente de la información, propioceptiva inconsciente de los espinos cerebelosos, tiene también la propioceptiva consciente por esta colateral y además recibe al mismo tiempo por las vías córtico-cerebelosas la copia de la información. Y ahí es cuando decimos que compara esa información para poder corregir el sistema. Ahí es donde compara. Y ahí entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las divisiones fundamentales del cerebro. Es horrible la anatomía. Horrible, horrible. Así que nos vamos a basar no en la anatomía, sino en las divisiones funcionales, que están correlacionadas con las divisiones que llamamos evolutivas. Entonces en los libros van a encontrar esto: arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. ¿Me avisan antes? ¿Qué hora es? Ya terminamos, son de las 25. Bien. Pues yo como veía que alguien asomarse no sé quién era. Entonces, fíjense que ahí está la división evolutiva o filogenética. ¿Por qué? Hablamos de arqui, paleo y neo. Arqui, en algunos videos no está del todo. Arqui es más antiguo que paleo. Neocerebelo no hay duda, es la corteza del cerebelo, no hay duda. El arquipalio a veces están como, a veces distintos, pero fíjense, el arquicerebelo, ¿ven? Que es el lóbulo, flóculo nodular, que ahí te dice cuál es la estructura anatómica del cerebelo, que se llama arquicerebelo. Fíjense que recibe información. Y acá tenemos el paleocerebelo y el neo. Y acá fíjense que tenemos núcleos fontinos, que eran el córtico fontino cerebeloso. Van al neocerebelo. Acá tenemos olivo inferior, núcleo rojo, ¿sí? Que a dónde van, también al neocerebelo. Y fíjense que acá tenemos información, esta, que sería espinal, propioceptiva, que va a dónde, al paleocerebelo. Y acá tenemos los núcleos vestibulares que van al arquicerebelo. Sí, pero ¿cómo entonces? Lo espinal, que nosotros decimos que es lo más básico de todo, ¿sí? Va al paleo, y lo vestibular, que nosotros decimos que es como un poquito más evolucionado, va al arqui, ¿sí? Entonces, para que no se olviden de esto, lo puedan relacionar, ustedes piensen en esto, que evolucionamos de animales acuáticos. ¿Por qué se fomenta muchas veces la actividad en el agua? Para algunas lesiones, para algún problema de columna. ¿Cuál es fundamental? Exactamente. En realidad, en el agua, la presión del agua es la que se jode. ¿Sí? Depende. Si vivís a 500 metros de profundidad o en una fosa, no sé cómo hacen esos peces. Porque nosotros desaparecemos si llegamos ahí. ¿Sí? Pero en el agua, normalmente, en realidad, la regulación del tono muscular no es lo más importante. Pero sí es importante la dirección en el espacio. ¿Sí? La dirección en el espacio, en los peces, te va a dar por la línea lateral, que tienen solitos. ¿Sí? Y yo por eso me acuerdo. ¿Ya? Ustedes no sé cómo van a recordarse. Entonces, justamente, el sistema vestibular está muy desarrollado en los peces. Porque encima se pueden mover en muchas dimensiones, chicos. ¿Sí? Como las aves, tienen un cerebro enorme las aves, porque se pueden mover en muchas dimensiones, nosotros no. En esta no movemos mucho. ¿Sí? Por planta de gravedad. En cambio los peces, el sistema vestibular del cerebro es importante ahí. Ahora, una vez que nos hacemos tetrápodos y después encima bípedos, ¿sí? Más expuestos a la fuerza de la gravedad, sí es importante la regulación del tono muscular. Y ahí aparece la gran afluencia propioceptiva que llega a otra área que es el paleocerebelo. Y después cuando aparece la línea de corteza, neocerebelo. ¿Se entiende? Como para que lo vean funcionalmente, lo correlacionan. Ahora, esto como una división casi como muy básica.
porque eso no quiere decir que todas las partes del cerebelo controlen el tono muscular. Hay una que tiene mucha influencia, pero las otras también tienen influencia, y ahora las vemos. Bueno, y acá entonces la otra forma de llamarlo, ¿cuál es? Espino-cerebelo, lo que estuvimos viendo, por sus aferencias cerebro-cerebelo y vestíbulo-cerebelo. Son las tres formas que estamos hablando igual, de la misma información. Entonces, acá, esta tablita, que se la regalo, con tu cariño que la deberían haber hecho ustedes, porque es la única forma, si ustedes hacen estas tablitas, pueden correlacionar y seleccionar información, o sea, poner en actividad todas sus funciones ejecutivas desde categorizar. ¿Recuerdan? La primera, bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? División filogenética, división anatomofuncional, aferencia, división anatómica, que esa es la fea, eferencias, funciones. Entonces, en esta tablita se sintetiza todo. Entonces, acá, para pasarlo a algo más humano, no peces, anfibios, reptiles, ¿qué vamos a tener? Espino-cerebelo, que vuelve al tronco cerebral, porque lo que vamos a ver en la clase que viene y que vamos a incorporar a todo esto, es que toda esa información pasa por el tronco, ¿sí? Y ahí se lo hemos envío. Entonces, espino-cerebelo, tronco cerebral, ¿participa de qué? Del control de la ejecución de los movimientos. Coordina actividades musculoagonistas y relajación de antagonistas y participa en ese envío de señales correctoras a la corteza. Que van a la corteza, pero a su vez salen para modificar el tono de los músculos para ejecutar el movimiento. Vestíbulo cerebelo-vestibular, o sea que hace todo un circuito. Vuelve a los núcleos vestibulares. Mantiene el equilibrio, movimientos oculares, que ya vimos que participan, y modificación del tono muscular. O sea, acá y acá, tono muscular. Córtico cerebelo-cortical. Planificación motora, coordinación de los movimientos precisos y finos del lado opuesto. ¿Sí? Porque otra cosa importante a tener en cuenta es que en esas estructuras anatómicas obviamente está representado los músculos. ¿Sí? O sea, cada zona del cuerpo somatotípicamente representada. Bien, importante porque M1, ¿sí?, es el que envía información para inhibir la musculatura no antagonista y estimular a los agonistas. Y fíjense que nuevamente, ¿qué tenemos acá? Que también el cerebelo, en la coordinación de los movimientos finos, va a favorecer que los movimientos sean en una secuencia adecuada, fluidos y precisos. Por eso, ahí podemos más o menos reconocer, dependiendo, nuevamente volvemos al trabajo práctico, dependiendo de la prueba, si lo que puede estar alterado es el espino-cerebelo, el vestíbulo-cerebelo o el córtico-cerebelo. Ahora, lo que nos falta es terminar de ver. Fíjense que vimos esto, vimos esto, lo que pasa viene, vamos a esto. ¿Sí? Fíjense que son como dos circuitos donde en este se selecciona el programa motor y en este, por eso decimos que a través de su relación con la corteza participa del planeamiento, pero sobre todo de la corrección y coordinación de ese plan motor en la actividad del cerebelo. Y lo que vamos a terminar de ver es todo esto, ¿sí? Lo que pasa con los núcleos subcorticales que participan de lo que vamos a llamar vías mediales, que regulan la postura y el balance corporal, y las laterales, que regulan la ejecución del movimiento voluntario. Para la mesa. ¿Sí? O sea, una preguntita chiquitita. Entonces, el reflejo miotático, me quedé con eso todavía. O sea, el libro decía que era el único que se mantenía en la adultez, de todos los reflejos que tenía el bebé. Y que era el único mononeuronal también. Sí, por eso, el mono, sí, sí, el miotático es monosináptico, ¿sí? Lo que pasa es que vos para poder hacer un movimiento necesitas inhibir a la neuronal. Claro, y entonces mi pregunta es, ¿por qué? Pero lo otro, ¿de quién es el único que se mantenía en el adulto? Yo no sé, pero el patelar, decir, más específicamente. Claro, es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que eso es en la evaluación clínica. Porque vos decís el reflejo de Babinski, no, si te da, tenés un problema. Claro.
Porque esto es, ustedes tienen que pensar en esto. Una cosa es la evaluación clínica, que por eso es la correlación. Nosotros vamos de los fundamentos estructurales a los procesos de cómo funciona, a la importancia fisiológica, que es para qué, eso de la función, y después está la evaluación clínica, que se fundamenta en todo esto, en la estructura, en cómo funciona y para qué funciona, para evaluar eso. ¿Sí? Entonces, por eso hay una evaluación clínica, y que encima después tenés la imagen, la evaluación clínica, que genera la hipótesis, y tenés estudios complementarios que a veces entonces le damos cosas que los ayudan a eso. En la evaluación clínica de los reflejos, en realidad lo que están haciendo es si algunas de los procesos funcionales se dan o no se dan. Por eso, a través del reflejo patelar, ¿sí? Obviamente Babinski no va a estar en el adulto, pero el reflejo patelar sí. Pero en el adulto, ponelo al pobre viejo que dice vidrio, y te aseguro que va a ser así. O sea, el reflejo flexor se mantiene. ¿Se entiende? Ustedes piensen, cuando duden, piensen eso. No, para el reflejo flexor es, si me estoy quemando, aparecería quemado todos los días en el hospital, si desaparecería, si en el adulto no se mantiene el reflejo flexor, si es de retirada ante cualquier situación, listo, ¿Y por no qué tienen que esos usarlo. reflejos, por qué el único monosináptico es el patelar y no, por ejemplo, el postural? El miotático, el monosináptico. Sí. ¿Por qué hay una sola sinapsis? Y los demás sí o sí necesitan una sinapsis de... No, lo que no me estoy no lo veo. Reflejo es porque se integra a nivel medular, nada más. nada Ahí más. queda. ¿Sí? Puede ser. Y todos los reflejos son modulados por estructuras superiores. Capaz que la semana que viene termine de cerrar esto de la aferencia que viene de la corteza, del núcleo rojo, del núcleo vestibular, de todo ahí, les va a llegar a la motoneurona gamma o a la motoneurona alfa y va a regular todos estos reflejos. ¿Sí? Exactamente, cuando veamos a ver cómo se regula ese reflejo flexor para llegar a la